¿Qué tal? Muy buen día, amigos de los Titanes del Micro. En este miércoles 22 de julio del año 2020 tenemos un invitado de lujo con el cual vamos a poder platicar. El día de hoy él se encuentra desde Italia, su residencia está en la ciudad de Turín, capital de Piamonte. Estoy hablando de Daniel Martínez, actual colaborador de ESPN para América Latina, especializado en el tema del calcio italiano, y le damos la bienvenida a Daniel. ¿Cómo está? Un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Bienvenido. Un gusto saludarlo, Manuel. Es un placer verdaderamente estar en contacto con ustedes. Muchísimas gracias y ahora sí vamos a entrar en materia. Yo he seguido mucho la carrera de Daniel Martínez en ESPN debido a que yo soy un apasionado del calcio italiano, entonces cada que tienen alguna cobertura especial allá en el país de la bota, pues siempre he tenido la oportunidad de ver a Daniel Martínez como un referente y bueno, qué más que él está en la ciudad del equipo de mis amores, que es la Juventus de Turín. ¿Cómo fue su inicio en los medios de comunicación? Bueno, fue muy casual y muy particular, porque empecé a escribir en un diario cuando tenía 11 años. Gané un concurso literario que se hacía sobre José de San Martín, el padre de la patria en Argentina. Era época de gobiernos militares, mi discurso había sido un poco encendido respecto de los valores que representaba San Martín, y en la provincia en la que yo vivía, la provincia de Buenos Aires, todas las escuelas primarias participaban a ese concurso y tuve la suerte de que eligieran la composición que yo había preparado. Uno de los premios era leer esa composición en una plaza, delante de una cantidad de escuelas que venían y algunas autoridades. Y el segundo premio era una placa que tiene mi mamá, que atesora, pobrecita, ella con mucho cariño en Argentina. Y el último premio era ir al Palacio Municipal y almorzar con el intendente, con el alcalde. Solo que yo soy muy torpe para comer. Soy verdaderamente muy torpe. Me gusta mucho comer, se nota de mis formas, pero soy muy torpe. Y resulta que lo que hacía bien mi mamá, lo que a mí me gustaba, uno de los platos que más me gustaba de mi mamá, eran las albóndigas, que son unas bolas de carne con puré. Cierto que las albóndigas de mi mamá son de este tamaño más o menos, son blandas, y el puré es un puré muy consistente. El almuerzo que fuimos a hacer con el alcalde, yo tenía 11 años, estaba vestido con un saco que me había quedado, con una chaqueta que me había quedado de la comunión. Me recuerdo muy bien que estábamos en una mesa con dos representantes del colegio y otras personas, pero era lo que en Italia se llama la mensa, es decir, el comedor de este gran palacio municipal donde vienen los empleados y es autoservice, ¿no? Y bueno, como estábamos con el alcalde, tenía una mesa particular, nos vinieron a servir y cuando me preguntaron qué quiere comer, yo pensando, recordando lo de mi mamá, dije uno de los platos que más me gustaba, albóndigas con puré. Solo que las albóndigas del Palacio Municipal tienen presente las pelotas de golf. Bueno, Sí, sí. eran así pequeñas y así de duras. El puré no era sólido, sino líquido prácticamente, casi una sopa, un líquido blanco. Cuando cuando trajeron los platos y yo esperaba, yo escuchaba lo que hablaban los mayores, me tocó empezar a comer. Coma, mijo, coma. Yo hice tac con el tenedor, esta pelotita de golf le pegó a la otra, a la otra, a la otra y creó un caos en esa mesa que nos ensuciamos todos. Yo principalmente, pero el alcalde que estaba al lado mío quedó malísimo.
malísimo, malísimo. Y mi hijo, qué desastre, bueno, nada, no le diga nada al chico, decía el alcalde, suba a lo que iba a ser 20 minutos, media hora, 45 minutos de ese almuerzo, se transformó en realidad en toda una tarde en la que me hizo comprar una camisa nueva y un par para él también, y otra chaqueta que le mandaba a buscar a la casa, en fin, una serie de cosas. Se transformó en toda una tarde. En esa tarde él leyó, porque no había nunca leído lo que yo había escrito, y dijo, a usted le gusta escribir, ¿verdad? Y yo le dije que sí. Y dice, no está mal No. Espérese un minuto. Llamó por teléfono a un señor Blanco, que era el director de un periódico que se llamaba El Sol. Y le dijo, ¿te acuerdas de ese chico que hace un par de meses que ganó el concurso de la provincia? ¿Sí? Está acá conmigo, es un desastre para comer, nunca lo invites a comer, pero, pero no escribe mal. ¿Por qué no le conseguimos algo para hacer ahora en las vacaciones? Y así fue que a 11 años, todavía no había cumplido 12 años, entré a trabajar. En realidad escribía los sociales. Hoy se casa fulano de tal y con fulano, contra enlace. Uno de los trabajos más difíciles que he hecho, porque es muy difícil decir siempre de un modo distinto feliz cumpleaños, feliz onomástico, la boda o el bautismo o la comunión. Fue un trabajo muy duro que hice durante esos 3 meses. Tengo que decir que desde ese momento hasta hoy yo nunca salí de una redacción, de un trabajo, sea de medios escritos, de radio, de televisión. A los 19 años dirigía mi propio periódico. A los 21 presentaba las noticias en la televisión nacional. Y nada, y así, desde los 30 de los 30 ando por el mundo. He sido corresponsal en Santiago de Chile y desde hace 21 años aquí en Italia. La verdad, gran historia. Otra cuestión que yo siempre he tenido muy, muy presente en el caso de Daniel Martínez es ¿en qué momento se decanta por los deportes? Digo, todos conocemos el estilo único y excelente que tiene Daniel Martínez al momento de hablar del calcio italiano y de los deportes, pero ¿en qué momento nació pues el cariño por la prensa deportiva? ¿En qué momento ya se inclina por los deportes? Ya desde los 13 años cubría partidos de fútbol de una liga regional primero, hacía las fotos inclusive, pero mi gran ingreso al mundo de los deportes fue cuando ya padre de familia, tuve una hija muy joven, a los 21 años ya era papá, hoy cumpleaños ella. ¿El día de hoy es su cumpleaños? Sí, el día de hoy es el cumpleaños de ella. Le mandamos una felicitación, ojalá pueda ver la entrevista. Se llama Pamela Carolina. Y nada, bueno, ella nació cuando yo tenía 21 años. Hoy está cumpliendo 35, aunque sí, no se dice nunca la edad de una mujer, pero es solo para decir mi edad, 55. Y digamos que yo cuando ella nació, pocos meses después de que nació, tuve el mejor encuentro de mi vida, que es encontrar a Víctor Hugo Morales, un relator uruguayo muy importante, muy, muy famoso, que había llegado a la Argentina en los años 80, y que fue mi gran impacto con los deportes, porque por muchos años trabajé con él, aprendí de él, es una persona a la que he querido muchísimo en mi vida y que ha significado mucho para mí. Con él he madurado como periodista y he aprendido lo que sé de gente como él. Y estando en su equipo, un equipo muy fuerte, con el que trabajé por muchos años y tuve mucha responsabilidad en ese equipo, incluso como producción. Comenté partidos, relaté partidos, cubrí mundiales, Juegos Olímpicos, me abrió muchas puertas, me permitió vivir muchas cosas. Entonces estoy muy agradecido a Víctor Hugo Morales, aunque si después nuestros caminos se dividieron,
pero de la mano suya aprendí a tomar un vuelo y sobre todo aprendí a vivir de una manera muy especial los deportes, como usted ahora me pregunta. Para mí fue Víctor Hugo Morales, un relator importantísimo y un periodista en todo el amplio sentido de la palabra. Yo soy de los que piensa que no existe el periodismo deportivo como tal, sino que existen periodistas que hacen deporte, como periodistas que hacen economía, como periodistas que hacen política o como periodistas que hacen arte, cine o otras cosas. Yo creo que es un error pensar que existe una rama diferente y con reglas propias. Existe el periodismo y con esas reglas y con esas armas y con esos instrumentos tenemos que ir a construir lo mejor hacia el deporte. Esa ha sido siempre una línea de guía para mi vida periodística y ojalá haya podido respetarla y que la gente por lo menos lo advierta. Así es. Nos comentaba que ya tiene pues bastante tiempo, ya un tiempo considerable viviendo en Italia. ¿A qué se debe pues que se haya ido para Europa, para Italia en particular? Hace 21 años que estoy aquí, voy para los 22. Luego que dejé de trabajar con Víctor Hugo en el año 96, tuve una oferta para ir a trabajar a Santiago de Chile, a dirigir un proyecto de radio en radio chilena. Nos fue muy bien en ese periodo. Hicimos un muy buen trabajo con un gran amigo que se llama Vladimiro Mimisa, un relator histórico del fútbol chileno. Hicimos un proyecto allí con otro grupo de gente muy importante. Y luego Fox Sport, que en aquella época se llamaba Fox Sport América, justamente y muy probablemente por el trabajo que había hecho en Argentina y en Chile, decidió apuntar en mi figura para hacer la imagen de este nuevo canal. Era en aquella época, estamos hablando de 1997, no había ese estilo de canales todavía en Latinoamérica o se conocía muy poco. Entonces el desembarco de Fox por América hizo que dejase el proyecto de radio chilena. La habíamos puesto como número 1 entre las radios de Chile. Y bueno, acepté el desafío de ser la imagen de Fox Sport Américas en Chile y trabajé allí, cubrí para Fox el Mundial del 98 en Francia y decidí, estando en Europa, que tenía que hacer crecer a mis hijos en Europa. Me gustaba Francia, me gustaba Italia, me gustaba España, me gustaba el modo en que se vivía aquí. Veía que había una oportunidad muy interesante porque había grandes nombres del deporte latinoamericano que estaban trabajando aquí, no había nadie. Yo he sido el primer corresponsal de Fox Sport América, que fue la primera cadena americana e internacional que llegó, que se transmitió en Latinoamérica. Y yo fui el primer corresponsal en Europa, en toda Europa. Me dieron como opción España o Italia. Yo quería Francia, para decir la verdad, porque venía de ese mundial. Pero me dijeron o Madrid o Roma, y como si mi esposa es hija de italianos y tiene la ciudadanía y mis hijos por lo tanto también la tenían, me parecía más simple hacerlo en Italia. Y por eso, pero en realidad de Roma propuse con esta artimaña, en Roma estoy en Italia, en Milán estoy en Europa, porque quedo a la misma distancia del Olímpico de Múnich que del Olímpico de Roma. Sí, Entonces claro. es equivalente la distancia. Entonces podía ir a cubrir las cosas que sucedían en la FIFA. De mi casa en Chernobio son 2 horas y media llegar a Zúrich. Ahora yo estoy, desde hace 10 años tengo
soy socio en una empresa y tengo mi base aquí en Turín, pero la casa sigue estando en el lago de Como. Y entonces en realidad no fue ni siquiera ni Madrid, ni París, ni Roma, ni Milán, porque en realidad fui a Cernobbio, que es un encantador pueblecito a la orilla del lago de Como, donde después descubrí vivían muchos jugadores. Viví muchos años muy, muy cerquita, ni siquiera 150 metros de la casa del Pupi Zanetti, el jugador Javier la Zanetti, leyenda del Inter. leyenda del Inter y del fútbol argentino también, porque es de los hombres que más veces ha vestido la camiseta, la casaca albiceleste de la Argentina. Por eso fue una decisión mía en ese momento. Podía haberme dicho no, Fox Sport, pero tenía buenos argumentos. Podía seguir la Fórmula 1, que el año seguí la Fórmula 1, aquellos años, porque en realidad fueron varios años, hasta que después pasé a PSN, una experiencia trágica para mí, porque pasé en el momento en el que PSN después presentó quiebra, y entonces yo no podía volver a Fox Sport. Y nada, agradezco de todas maneras todas las oportunidades que he tenido, incluso aquella de PSN, Pan American Sport Network, que fue muy breve. Luego empecé a trabajar en la BBC de Londres en español, en el BBC Mundo, y trabajé allí por 8 años. Debo decir que tuve muchos privilegios porque contemporáneamente, al no tener un trabajo seguro como era el de Fox en aquel momento, empecé a trabajar como freelance, así colaborando en aquellos tiempos inicialmente con BBC, al mismo tiempo con CNN en español, y estos son los dos modelos más importantes en medios de comunicación en el mundo, uno como un modelo, sobre todo en aquellos años, estamos hablando del año 2001, 2002, 2003, un modelo público, que es la BBC de Londres, con unas reglas y unos sistemas muy particulares y muy claros y muy interesantes para aprender, y el otro era el mejor sistema o el más exitoso hasta ese momento, que era CNN en español. Siempre en noticias, allí ya no es que me he dedicado solamente al deporte. El deporte, como usted bien sabe, Manuel, ocupa en cualquier telediario un porcentaje muy grande todos los días, y entonces el deporte siempre es importante para la cobertura de un corresponsal. Pero no solo aquello, tuve la oportunidad de hacer política, de entrevistar a 8 premios Nobel, hacer mucho de literatura, que es una de mis pasiones, de cine, que es otra de mis pasiones. En fin, pude tener una carrera hasta que en el 2008 tuve la suerte de encontrarme con la gente de ESPN, que primero haciendo algunos trabajos de producción y luego empezando a colaborar con algunos programas, entre ellos Fuera de Juego, que es uno de los programas que están todavía al aire y que yo llevo en mi corazón, con grandes compañeros y un gran equipo de producción encabezado por Alberto Cacho y por Marco Perillo, por ejemplo, pero tantos nombres de gente que llevo en el corazón, porque me abrieron las puertas y ahí empecé a quedarme sola y exclusivamente con el deporte, porque mi participación empezó a ser más continua y con distintas alternativas, el medio escrito, también la radio, que hasta hace muy poco se hacía desde Miami, en fin, las plataformas digitales luego llegaron con toda su fuerza, en fin, hasta el día de hoy, donde estoy en ESPN, que considero mi casa, es ya efectivamente el lugar donde más tiempo he estado en toda mi carrera periodística, que como usted ve es bastante larga. Y nada, estoy muy feliz y muy contento de pertenecer a esta casa ESPN, que me tiene aquí como corresponsal en Italia.
Qué gusto, el líder mundial en deportes. ¿Y qué es lo mejor que considera Daniel Martínez que tiene ESPN para sus corresponsales y sus colaboradores? Es una escuela muy seria, es una escuela muy con el modelo anglosajón, en realidad el que pude aprender, como ya decía, en BBC de Londres y en CNN en español, un modelo en el que cuando uno informa tiene que tener equilibrio editorial, prestar atención a las cosas. Por ejemplo, una de las coberturas que me ha tocado hacer para ESPN ha sido el escándalo de la FIFA, el FIFA Gate. E incluso he tenido, fíjese Manuel, la suerte de que en la segunda etapa de aquel escándalo muy triste para el fútbol, fui uno de los primeros en llegar y un fotógrafo que estaba allí en el hotel en el que, desde el que se llevaron detenidos a muchos de los más importantes dirigentes del fútbol mundial, el Hotel Burolac en Zurich, llegando allí muy rápidamente, ¿no? A la mañana, siendo uno de los primeros, hizo esa foto que luego se publicó en la tapa del New York Times. Así que puede decir, Manuel, que ha entrevistado a un personaje que ha salido en la tapa del New York Times. Pero solo era porque estaba ahí, podía ser cualquiera, simplemente estaba allí, fue uno de los primeros, vieron una cámara, un micrófono, un periodista que estaba haciendo un informe y quería demostrar que también estaban allí. Así que fue una cosa muy casual, pero simpática que de todas maneras tengo. Al contiempo que hacía aquello en radio y televisión, que le conté, no quiero dejar, porque para mi etapa periodística fue importante, firmé durante 3 años mis artículos para el diario El País de Madrid, desde aquí, desde Italia, con la dirección de Santiago Segurola, un hombre, un periodista muy, muy importante en España y en el mundo de habla hispana, bajo su dirección. Hice un trabajo que me tiene muy orgulloso durante 3 años, poco más de 3 años, hasta que después cambió la redacción. Yo era el corresponsal y escribía, firmando mis artículos para el diario El País de Madrid, solo de deportes en este caso, no de noticias en general, porque había otro corresponsal y hubo otros varios que se ocupaban de este otro terreno, siempre para el diario El País. O sea que más o menos ha sido así, pero de estar en ESPN he aprendido mucho por ese orden, por esa... después, claro, están los programas de opinión, donde cada uno pone sus cosas de personalidad, existe también la polémica, como en cualquier parte del deporte, y uno puede participar más o menos en este aspecto. Si usted me ve, verá que yo soy de los que menos quiere participar en este aspecto de la polémica, que es una parte muy entretenida y muy de la que se aprende mucho en el deporte. Pero yo creo que a veces uno se trabaja un cierto perfil, tiene una cierta inclinación, un modo de ser, y el mío está más lejos de la polémica, más cerca de la información clara, de la información precisa. Y, por ejemplo, en aquel caso del FIFA Gate, pudimos demostrar en una cobertura muy amplia en ESPN el estilo y el modo de cubrir una cosa que involucraba a mucha gente de poder de Latinoamérica, que tenía una relevancia internacional muy grande, y allí estuvimos muchos días, siempre teniendo la información más cuidada posible, sin arrebatarnos a decir cosas que se corrían y que se decían, porque sucedía de todo, sino a comprobar las cosas 2 veces, a tener las fuentes seguras, y pudimos hacer una cobertura, creo yo, que dejó muy satisfecho a mucha gente, espero también a nuestros telespectadores en aquella oportunidad. Además, no solo lo del FIFA Gate, que ya por sí mismo fue uno de los eventos, yo creo, más sonados en la historia reciente del fútbol, sino también
Yo recuerdo, lo tengo aquí presente, hace 2 años cuando Cristiano Ronaldo llega a la Juventus, en su presentación y en la rueda de prensa, la primer pregunta oficial que en esta hermosa sala que tiene la Juventus, en la conferencia de prensa, la primera pregunta que se hizo y que se pudo ofrecer fue por parte de usted, Daniel Martínez, para Cristiano Ronaldo, que si no me equivoco fue si había habido alguna otra oferta de otro equipo, si no me equivoco y no me falla la memoria. El motivo, no creo que la pregunta, para ser precisos, era por qué había él, pudiendo elegir cualquier club, por qué había elegido tener como su nueva casa la Juventus de Turín. Sí, fue uno de los grandes regalos que me... vea, la gente, no sé si todos lo tienen presente, muchos lo saben. Cuando hay una rueda de prensa, todos pedimos, todos levantamos la mano, todos queremos participar, todos queremos hacer la pregunta que tenemos. Decide la gente de prensa del club. Mi antigüedad, digamos, como medio internacional en Italia, el hecho de conocer desde hace muchos años a todo el ambiente, no solo de la Juventus, del Inter, del Milan, de la Roma, de la Lazio, a menos los grandes equipos italianos, pero en realidad muchos también de los otros, conozco a la gente desde ya hace mucho tiempo, ¿no? Propio por la naturaleza del trabajo que estoy haciendo, la cobertura diaria, el llamar por teléfono, el estar informados de las cosas que suceden. Eso ha ayudado a que en aquel momento tan particular, era la primera pregunta de un astro, donde en aquel momento estaba todo el mundo prestando atención a lo que iba a decir, todas las agencias mundiales, Reuters, France Press, Associated Press, todos los canales, estaban todos a ver qué era lo primero que decía Cristiano Ronaldo en esa rueda de prensa. Fue un privilegio que me dio en realidad la gente que en aquel momento dirigía la prensa y que aún muchos de ellos todavía están en el club, diciendo Daniel Martínez, como podían decir cualquier otro en realidad, solo que le daban una cierta, ¿cómo puedo decir? Ya, estamos en una Argos, venga aquí. Tengo mi perrito que se llama Argos, que está entrado en una lucha con algún otro perrito por aquí. Decía, eso fue una elección, no hay ningún mérito de parte mía, simplemente espero haber hecho una pregunta que era pertinente y creo que lo fue porque al final esa primera respuesta de realidad de Cristiano Ronaldo fue tapa de al menos 5 o 6 de los diarios más deportivos más importantes de Europa. De otros lugares no sé porque no lo he seguido, pero sí, aquella respuesta que él dio, que es lo que hizo interesante la pregunta, fue una descripción en realidad de los objetivos que él tenía eligiendo un club como la Juventus. Quería demostrar, nunca había visto una apuesta de este tipo en un fichaje. Es decir, la Juventus decía, compramos Cristiano Ronaldo, la ficha de Cristiano Ronaldo porque queremos ir a por la Champions. Y Cristiano Ronaldo decía, vengo a la Juventus porque es uno de esos equipos que hace mucho no gana la Champions y va a ir a por la Champions y quiero ir con ellos a por la Champions, que es mi objetivo. Era una cosa grande, nunca sucede, siempre se dice, trabajaremos para dar lo mejor, y en fin, aquellos tipos de cosas, pero lo sabemos que Cristiano Ronaldo no es un jugador banal, no es un entrevistado banal, no da respuestas banales, y por eso esa pregunta inicial de su aventura en Italia tuvo alguna fortuna. Sí, claro, yo lo recuerdo, digo, yo como aficionado de la Juventus, le puedo decir que yo estaba pendiente de lo que sucedía en ese momento en Turín. Yo creo que se convirtió en el epicentro de la prensa mundial, porque sabemos el peso específico que tiene Cristiano Ronaldo y su nombre. Al momento de cambiar, incluso sus publicaciones en Instagram y demás se convirtieron en tendencia.
y en algunas de las más buscadas de toda la historia de las redes sociales. Entonces sí recuerdo, y la verdad felicidades por ese momento, que si bien como dice fue decisión del club, pero por algo, no fue suerte que lo hayan elegido a usted como la primer pregunta global de esta llegada de Cristiano Ronaldo a la Juventus por parte de la prensa. Y hablando un poquito de la Juventus y de Cristiano Ronaldo, ¿usted opina, usted que está ahí en Italia y en Turín, que la Juventus es un candidato serio y puede ganar la Champions League en este nuevo formato, en el año atípico 2020, para ganar la orejona? Bueno, es uno de los candidatos seguramente serios, es uno de los candidatos serios, pero está abajo en la llave, es uno de los pocos equipos que todavía tiene que definir, pasar, y está abajo en su llave contra el Lyon. No ha venido desarrollando un fútbol exquisito, un fútbol que llene los ojos el equipo de Sarri. Está camino a coronarse por 9º año consecutivo campeón en Italia. El objetivo es declarado ya desde aquel momento, estamos hablando de casi 3 años atrás, ir a por la Champions. Este es el segundo año en el que van a ir a hacer ese asalto, y un equipo que tiene a Cristiano Ronaldo, que tiene a Dybala en el momento en el que está Dybala, que tiene un andamiaje sólido, acostumbrado a la victoria, es siempre un candidato. Claro que por lo que ha demostrado futbolísticamente en el campo, en los 90 minutos, en el funcionamiento futbolístico, yo veo equipos que están por encima en este momento. Pero va a ser un torneo corto, va a ser como en un mundial. Es una cosa que la descubriremos solo viéndola. Puede ser que en este formato la Juventus, teniendo a un jugador tan importante como Cristiano Ronaldo, se crezca y pueda dar el salto que la corone con este sueño que tienen todos sus aficionados desde hace tantos años. Lo ha probado ya 2 finales en el modo clásico, siempre como outsider, siempre como el equipo que llegaba como el más débil a la final, una ante el Barcelona, otra ante el Real Madrid. Ha perdido las 2 oportunidades de la mano de Allegri y ha decidido cambiar para buscar un fútbol más atractivo, con una agresividad distinta, una continuidad de maniobra distinta que todavía no he encontrado para darle mi opinión en ese sentido. Yo creo que todavía no ha encontrado esos mecanismos. Sí, de nuevo está a las puertas de ganar, es un título nacional, un Scudetto, es sobre todo por los momentos brillantes que a veces tienen muchas de sus individualidades, pero a nivel colectivo no he visto todavía una Juventus así fuerte como para decir es el candidato principal. Pero que es uno de los candidatos es indudable. Tienen un equipo muy bueno, un entrenador muy bueno, y por ahí encontrará en ese momento, como sucede en los mundiales, repito, un funcionamiento que todavía no ha demostrado, pero que puede encontrar justo en el momento clave. Por lo tanto, sí, la Juventus pasando su llave ante el Lyon, cosa que todavía no ha conseguido y que lo vamos a ver al inicio de agosto y antes de llegar a ese torneo entre 8 que se va a disputar en Lisboa. Yo creo que es uno de los candidatos que hay, y que puede dar un golpe sobre la mesa importante el equipo de Sarri, la vecchia signora de Turín. Como en los mundiales lo acaba de mencionar, creo que el peso específico que en el vestidor representan figuras como Cristiano Ronaldo y Gianluigi Buffon, creo que van a ser claves para poder elevar, pues en el tema anímico, porque en el tema futbolístico se conocen las capacidades de los futbolistas, pero a nivel anímico creo que la fortaleza de estas 2 figuras y astros va a ayudar a que la Juventus pueda en su momento avanzar, y en el año atípico, un campeón atípico
que podría ser la Juventus después de tantos años, después de esa final en Roma contra el Ajax? Siento su fuerza de aficionado de la Juventus que trata de autoconvencerse de esta cosa, y lo espero por usted y por los tantos amigos que tengo que en esta ciudad y en toda Italia están esperando desde hace mucho tiempo una definición de este tipo. Pero no se olvide que también Italia tiene un equipo que funcionamiento lo tiene, no tiene quizá las figuras individuales de tanto peso, pero que es el Atalanta, que es un equipo que está haciéndolo muy, muy bien en este momento y que está demostrando una calidad fuera de los lugares comunes que hay muchas veces en contra del calcio. Está demostrando qué bien se puede jugar, qué buen funcionamiento se puede tener, cuántos goles se pueden hacer. Claro, la Champions es otro mundo, y si me pregunta entre los dos cuál es más candidato a la Juventus, justamente por lo que hablábamos, el peso específico. Pero veo que usted le pone muchas ganas y hace bien. Sí, la verdad es que sí, digo, nunca me ha tocado ver, yo tenía 3 años, evidentemente no sabía nada de la vida cuando ganaron la última Champions en el 96, pero espero que puedan levantar el título en este año, y la verdad es que el Atalanta ha demostrado grandes cosas, y la siguiente pregunta va de mano de esto. ¿Usted considera que la Serie A, el fútbol italiano, el calcio, está retomando su verdadero lugar histórico que tal vez dejó y lo cedió en algún momento a la Bundesliga, a la Liga Española, a la Premier League? Porque yo recuerdo que en la década de los 90 la Serie A era el mejor fútbol del mundo y donde estaban concentradas las mayores estrellas del fútbol mundial, cosa que se fue diluyendo y que fue cediendo a otras ligas, pero creo que en los recientes años con el Atalanta, con Napoli, con Juventus, con este renacimiento de los equipos de Lombardía, Inter y el Milan, ¿cree que ha estado retomando su verdadero lugar que le corresponde? Todavía no, todavía falta mucho para que volvamos a los años 90, cuando se decía aquí en Italia il calcio più bello del mondo. Eh, falta mucho. Aquello era distinto, era un momento económicamente distinto para Italia, para el mundo deportivo incluso. Las figuras querían venir a jugar en Italia. Hoy se está tratando de hacer con distintos tipos de incentivaciones, por ejemplo el decreto Crescita, que permite que cualquier persona que no ha tenido durante los últimos 9 años domicilio fiscal en Italia pueda venir y radicar aquí sus empresas pagando una cifra fija de 100.000 euros anuales como tasación, como impuestos. Eso es muy atractivo para grandes figuras. El caso de Cristiano Ronaldo es un ejemplo. Otros grandes nombres usted habrá escuchado mencionar con ganas de venir a jugar ya en Italia. Eso hace que se pueda empezar a creer que nuevamente podría retornar aquellos años. Pero hay un problema muy grave de infraestructuras en Italia. Aquellos años 90, no se olviden, también el año en el que se renovaron muchos estadios o se hicieron muchos trabajos en los clubes, en infraestructura, porque en el año 90 justamente Italia organizó un mundial, una Copa del Mundo. El Mundial Italia 90 hizo que aquello tomara una dimensión muy interesante a nivel europeo, a nivel mundial. Después pasaron los años, aquí no se hizo más nada a nivel de infraestructuras y demás, y como usted ve, en este momento, equipos que tienen su propio estadio se cuentan con los dedos de una sola mano, porque está la Juventus, está el Udinese, está el Sassuolo, ahora el Atalanta, que está organizando el viejo estadio Atleti Azzurri, y basta. Los demás son estadios comunales, estadios que están en manos de las municipalidades, digamos, de la alcaldía, donde no hay apartenencia. Es como vivir en alquiler, Manuel. Es como vivir en alquiler. Uno no puede poner un clavo porque
no es su propia casa, se empieza es provisorio, y lo provisorio no ayuda tampoco a nivel económico. Aquí es muy difícil, ha sido muy difícil a través de problemas burocráticos, políticos, en fin, una serie de financieros, una serie de situaciones en las que ha impedido renovación necesaria en los campos de entrenamiento, en los estadios. La Scala de Milán, San Siro, que es hermoso, y en el que yo tengo tantísimos recuerdos personales y en fin. Pero durante 20 años que estuve aquí, 17 años, para 300 periodistas que están en la zona de prensa había un baño. Uno. Y hoy hay algunos más, pero también se aprovechan los de los aficionados. Un padre de familia no puede llevar a un estadio donde no puede llevar su hijo al baño porque es muy viejo, porque en malas condiciones, en fin. Eso por no hablar de todos los otros problemas que ha habido en estos años, de la inseguridad, la violencia, en fin, una infinidad de grandes y pequeños problemas que fueron haciendo que Italia retrocediese y perdiese esos lugares, dejando a la Premier League, por ejemplo, o a la Liga Española, con la posibilidad de llevarse a los mejores talentos, tener los espectáculos más atractivos y perder de esta manera el primado. Y ahora se está tratando, como digo, a través de distintas medidas, de volver a aquella época, pero falta mucho más. Ok, yo tengo fe, ya que el fútbol italiano, las instituciones que están, el Inter, el Milan, la Juve, la Roma, el Napoli, que en esta era reciente ha sido el que más cerca ha estado de la Juventus de poder competirle, creo que puede llegar a regresar su lugar histórico que se merece y que además creo que ha trabajado en la cancha de manera correcta en los últimos años. Le pido una disculpa porque ya nos pasamos un poquito del tiempo que yo le prometí. Espero no tenga inconveniente. Es culpa mía. Y aquí tengo unas... Yo soy muy verborrágico. Usted después va a tener un trabajo muy largo de edición, pero no se preocupe. No se preocupe. Yo encantado, la verdad. Aquí tengo unas preguntas rápidas para usted, para conocer un poquito más del ser humano y de la persona de Daniel Martínez, más allá de la figura que está siempre en los micrófonos. Por ejemplo, nos mencionaba que usted es un amante del cine y quiero saber cuál es su película favorita. Allora, espera que voy a alzarlo un poquito, se llama Argos. Lo voy a alzar un poquito. Un gusto por Argos. Aquí también mi perrito que se llama Milán, en honor a la ciudad de Lombardía. También de repente, no sé si ha escuchado un par de ladridos, se sincronizaron en ese tema. Sí, Argos se llama así por el héroe griego. Y como yo no estoy en Itaca, estoy en Turín, pero en la era pre-COVID viajaba mucho, quería que alguien me recibiese en casa y se acordase de mí, me reconociese, él es el que lo hace, porque Argos ha sido el único que al regreso de Ulises a Itaca, para ir a buscar a Penélope y toda aquella historia de la Odisea, Argos, el perro de Ulises, fue el único a reconocerlo. Entonces, por eso le puse ese nombre griego, extraño para un perro que vive en Italia. Sí. Películas. Ahora, es muy difícil, es como decir a cuál de mis dos hijos quiero más. Es muy complicado porque hay distintos momentos. El cine, como el arte en general, Argos, ya te he presentado en tu televisión. ¿Qué más puedo hacer? No puedo hacer más nada. Basta. Quiere jugar. El cine es como todo el arte en general, es un momento en el que el intelecto y el alma, perdón, lo dije en italiano, tienen un contacto.
en el que la intención de un artista llega al receptor. Entonces hay muchos films que me han golpeado. Últimamente he visto, por ejemplo, y me gustó muchísimo, no lo había visto en su momento, es un film, una película del 2003 que se llama Goodbye Lenin, fantástica. Parásite fue uno de los últimos, film coreano que fue tan galardonado en los últimos tiempos, también me gustó muchísimo. Pero yo estoy ligado al neorrealismo italiano, a pequeñas historias con grandes tratamientos. Yo creo que si usted me pregunta, pero tiene que elegir una película, una sola que volvería a ver, yo me sentaría a ver de nuevo Cinema Paradiso. Cinema Paradiso, o quizá La Vita è Bella, o quizá Amarcord. Yo creo que entre estas tres, que no ve como ve, me viene muy difícil, ¿no?, decir una sola, las volvería a ver porque significan algo para mí, tocaron algo, la historia de Totò, que ayudaba a hacer al señor en el cinematógrafo, que luego por un incendio queda ciego. Philippe Noiret era el actor que hacía de ese personaje. Me tocaba mucho, me ha entrado muy adentro. Y quizá lo tengo tal a flor de piel porque hace muy pocos días murió Ennio Morricone, el autor de la música de esa película. Y yo creo que los autores de la música del cine, que no están tan en vista, porque no son los actores, porque no es el director, porque no son quienes escriben la historia, pero enseñan mucho. Y Ennio Morricone es uno de esos hombres, con Lalo Schifrin, argentino, con Nino Rota, que era el que hacía la música de los films de Federico Fellini, con Nicola Piovani, en fin, podemos hacer tantos nombres, pero Ennio Morricone, para homenajearlo por su pasaje a la inmortalidad de hace pocos días, es el ejemplo claro de lo que hacen estos artistas. Usted fíjese, Manuel, nosotros andamos por la vida y no hay ninguna música que nos advierta del peligro, no nos acompaña ninguna música, sino quizá el rumor de nuestros pensamientos o los sonidos de la vía pública, de la gente que camina por la calle. Sin embargo, no nos parece extraño encontrar la música en las películas, en los films. Esto es porque estos artistas no encuentran cualquier música, no subrayan con cualquier cosa. Ellos saben que adentro de esa acción vive esa música. La escuchan antes que nosotros y la escriben y nos la enseñan. Nos hacen ver con los oídos y oír con los ojos. Nos ayudan. Y esa es una de las maravillas del arte. Decirnos cosas que ya estaban dentro de nosotros, pero que no sabíamos que existían. Sí, la verdad, para que la gente que esté viendo esta entrevista dimensione el personaje que, bueno, como lo menciona, en días recientes pasó a otro plano. En la Serie A iniciaron los partidos, en vez de con el himno de la Serie A, con música de este autor, por el reconocimiento en un homenaje por parte del fútbol italiano a su memoria, dando a entender la dimensión y el peso específico que tenía en Italia este personaje, que bueno, Ennio Morricone ha sido un artista pleno, como los hay tantos y tan importantes aquí en Italia. Aquí el arte se respira por las calles, se puede ir rápidamente a cualquier lado, encontrar una expresión artística de algún modo, inclusive arquitectónica, paisajística. Sí.
no es necesario entrar a un museo o a una galería de arte. Y también esto se da en el cine, en la escritura, y naturalmente es una de las cosas que me gusta, que respiro y que vivo con mucho placer aquí en Italia. Sí, la verdad, yo el año pasado tuve la oportunidad de estar en Roma, en Milán y en Turín, y se respira, se vive el arte en cualquier parte en la que uno se pueda parar en las ciudades. Otra cuestión aquí es, ¿cuál es la serie de televisión favorita de Daniel Martínez? Ay, a ver, últimamente me he divertido mucho con Big Bang Theory. Sí. Eh, pero mi favorita de la infancia, así, de mi vida, es el Super Agente 86, Maxwell Okay. Smart. Una serie de televisión escrita y dirigida por Mel Brooks, un grande del humor, autor también en el cine de películas maravillosas como El joven Frankenstein, que es también muy buen film. Y es decir, que como ve usted, las series de televisión son esas que me divierten, que me hacen reír y que me hacen pensar en otra cosa. Y por eso creo que esas dos he visto todos los años de tantas series, pero sí tengo que decir, y para no alargarme mucho, es el Super Agente 86, Maxwell Smart, mi preferida, y en los últimos años, que terminó hace poco, Big Bang Theory. Sí, yo considero también entre mis favoritas de Big Bang Theory, la verdad, muy buena serie y hace entender un poquito más cosas que a lo mejor uno no entendería de otra forma. ¿Usted tiene algún futbolista mexicano favorito que usted diga, mi jugador mexicano favorito de todos los tiempos es Hugo Sánchez? Hugo Sánchez, ok, el Pentapichichi. Si usted le dieran a elegir ver un partido en la televisión allá en Italia de la Liga MX o de la MLS de Estados Unidos, ¿cuál elegiría? Elegiría la Liga Mexicana, porque puedo ver, por ejemplo, un América Chivas, siempre Okay. interesante, y sobre todo en un estadio que en lo personal me ha dejado tantos grandes recuerdos, tantos gratos recuerdos. No se olvide que en esa ciudad de la que usted me habla, en 1986, un tal Diego Maradona hizo cosas bastante interesantes, una selección que llegó adentro, que es la selección argentina, dio el último grito importante de su historia, hasta ahora. En compañía de Valdano, Burruchaga y Brown, que en esa final en el pletórico Estadio Azteca, ante más de 100,000, le ganaron a 3-2 a una poderosa selección alemana y así es, levantaron la Copa del Mundo en la Ciudad de México. ¿Su comida italiana favorita cuál podría ser? ¿Pizza o lasaña? En ese orden. En ese orden, primero pizza y después lasaña. Okay. No, es que es muy difícil elegir. No, lasaña diría. Si estoy en un apuro y si usted me obliga, voy a elegir la lasaña. Sí. La lasaña El emiliana equipo... es maravillosa. Okay. Yo también me quedo con el risotto cuando fui por allá, que es delicioso. ¿Cuál es el equipo el equipo de los amores de Daniel Martínez que sigue desde pequeño, ya sea El más argentino o grande, italiano? es argentino, es el más grande. Sigue siendo River Plate. River Plate es tu grato nombre, es el equipo de mis amores, siempre lo ha sido. Y aunque sí por mucho tiempo he seguido a Boca Juniors por trabajo, siguiendo, por ejemplo, he sido el periodista que ha seguido las elecciones del que fuera después presidente de la Nación Argentina, Macri, hasta el último periodo, Mauricio Macri. Por ejemplo, yo he sido el periodista destacado en aquellos momentos, Radio Continental, para seguir paso a paso el lanzamiento de la campaña de Mauricio Macri a la presidencia de Boca, que luego fue el trampolín para que Mauricio Macri fuese el presidente de la República Argentina, se hizo en el mismo día en el que Diego Armando Maradona, el lanzamiento, estoy diciendo, de Macri como presidente de Boca,
de la campaña para ser elegido, fue el día que Diego Maradona debutó en el Sevilla de España. Víctor Hugo Morales estaba en España para hacer el partido y un joven reportero de aquellos tiempos estaba en la casa de Mauricio Macri, sentado junto a Mauricio Macri, para hacer el lanzamiento oficial de su candidatura a la presidencia de Boca. Y durante todo aquel periodo yo me ocupé de ese proceso electoral que, como usted sabe, los clubes que no tienen un dueño como en Europa o en México son muy importantes. Los procesos electorales de Real Madrid, de Barcelona, de River, de Boca, este tipo de clubes, lo seguí muy, muy de cerca, y en el momento en el que fue elegido presidente, era en un partido de fútbol, al final de un partido de fútbol se terminaban las elecciones, y recuerdo muy bien que cerraban las urnas a las 6:10 le pregunté a Mauricio Macri, le dije a Víctor Hugo, sí, me dijo, me dio la línea, y le dije, estoy con el nuevo presidente de Boca, Mauricio Macri. Acababan de cerrar las urnas, pero yo había hecho un trabajo de boca de urna que me aseguraba que un exit poll, como lo llaman ahora, en el cual le había preguntado a muchísima cantidad de personas, a miles, cómo habían votado saliendo. Todo el día había hecho ese trabajo y sabía que no había un margen de error que me pudiera desmentir, y por lo tanto presenté a Mauricio Macri en ese momento como el nuevo presidente de Boca, y eran solo 10 segundos habían pasado del cierre de las urnas. Por suerte me fue bien y era verdad, había ganado con amplio margen las elecciones, y por ejemplo, ese tipo de cosas me permitieron después tener una relación privilegiada durante esos primeros años de gobierno, hasta que en el 96, mientras estaba como presidente Mauricio Macri, yo dejé de trabajar en Radio Continental y me fui a vivir a Chile en el 97. Ok, yo creo que después de esa declaración, todos los institutos electorales habidos y por haber en el mundo lo buscaron para poder decir con la certeza de 10 segundos de las elecciones Era el arriesgado. ganador. Era arriesgado porque Sí, muy arriesgado. tenía que tenerlo ahí al lado mío, tenía a Macri al lado mío, que obviamente estaba llamando por teléfono. Yo me quedé pegado a él porque había hecho un trabajo muy, muy, muy a conciencia. Sabía que el margen era se me habían mentido demasiado pocos como para cambiar el margen. Entonces la presentación fue ¿cómo lo presenté? Está con el candidato, podía decir cualquier cosa, no, lo presenté como el nuevo presidente de Boca Juniors, y era así, porque estaba muy seguro. Los exit poll después han fracasado muchísimo en tantas otras elecciones, y por eso hoy ya no me arriesgaría a hacerlo. Ok, ya solo tengo una última pregunta antes de cerrar, y es, en Italia, o particularmente en Turín, en la región, ¿se sabe algo del fútbol mexicano? ¿Llegan noticias desde México hacia allá? ¿O la verdad es un fútbol que está en el anonimato para Italia? No, vea, hoy el apasionado tiene muchos canales, es muy distinto, eso no es como en otras épocas. En otra época era distinto. Decirle que es un foco permanente de los medios de comunicación sobre el fútbol mexicano no es real, pero no lo es ni siquiera sobre la Bundesliga, para decir un gran campeonato que está aquí, ni hablar del campeonato suizo o del campeonato francés. El que quiere seguir hoy el fútbol de todo el mundo lo puede seguir porque es distinto de otras épocas. Como mismo cuando yo llegué aquí hace 21 años, era el único corresponsal de Latinoamérica, de una cadena latinoamericana en Europa. Imagínense hoy toda la cantidad de corresponsales, enviados, analistas que hay no solo en Europa, sino en otros lugares del mundo. Cambió mucho aquello, por fortuna, y hoy un aficionado al que le gusta el fútbol, en realidad que ama
o que tiene pasión por este deporte lo puede seguir, y bien, naturalmente que el fútbol mexicano para ese tipo de apasionados está a disposición, llega en todos modos a través de las redes sociales. Hoy se está hablando, por ejemplo, aquí en Italia de Raúl Jiménez. No más tarde de ayer, Gaceta dello Sport hacía un análisis de las posibilidades que tenía de llegar a la Juventus. Con nosotros en ESPN hace más de un mes y medio que hemos hablado de este tema, y sabemos que en la carpeta de Paratici, entre el abanico de posibilidades, el nombre de Raúl Jiménez está desde hace rato. Cierto que de ahí a decir que es una cosa que se va a hacer, que ya está, que no es así. No es así. Una de las pasiones que tienen los italianos, los aficionados italianos al fútbol, por ejemplo, es el calciomercato. Tanto que tiene un nombre, y tanto que es el único país en el mundo en el que el mercado se hace en un lugar específico, es decir, tiene una sede, se reúnen, en un hotel, hay un espacio, un stand y una habitación con sus escritorios y todo, donde atiende el Inter, donde atiende la Juventus, donde atiende el Milan, llegan con los contratos y lo depositan allí, hasta el día que se cierra con una campana. Hay historias históricas en las que, por ejemplo, un contrato fue tirado por encima de la mampara, y desde ahí después se hizo en lugares cerrados con techo, para que tenga validez, y había llegado ya después de que se habían cerrado las puertas. En fin, usted vea que el calciomercato en Italia fue creado de un noble siciliano que recibía en el Hotel Gallia, de frente a la estación central de Milán, saliendo de la estación sobre la mano derecha para quienes tienen la oportunidad de viajar y verlo, el Hotel Gallia, que ahora está muy modernizado, es un hotel con mucha historia. Allí recibía este noble siciliano, recibía en bata a los presidentes de los clubes, que en aquella época no había representantes. Incluso, cuenta la leyenda, incluso en la bañera, mientras se hacía un baño de espuma, ha tratado con champán en la mano algún contrato. Y desde aquel momento hasta hoy hay una pasión desenfrenada en esta gente italiana por el calciomercato. En Fuera de Juego, como le contaba, hice una vez un experimento, que lo invito a hacerlo, Manuel, cuando usted quiera. Tomé los 3 periódicos deportivos más importantes que hay en Italia y con una tijera recorté quité todas las noticias que sean referidas al calciomercato. Quité. Me quedó un esqueletito de papel con alguna publicidad, un título acá, la tabla de posiciones, poca cosa. En los 3 es que alimenta continuamente la fantasía del calciomercato. Es una pasión que tienen. Cuando yo estaba en Sudamérica, trabajé muchos años allí, siguiendo grandes equipos, como le decía, River, Boca, una transmisión muy importante en radio y en televisión. La gente me conocía y me preguntaba, Daniel, ¿cuál es el jugador que está saliendo, el futuro campeón, que están en las inferiores de nuestro equipo, los de River, por ejemplo? Yo veía sentado al lado de Hernán Crespo, y alguna chica me venía a pedir el autógrafo a mí y no a Hernán Crespo. En aquella época, se estarán arrepentidísimas, porque Hernán Crespo venía de las inferiores, sabíamos que iba a ser y yo conocía a su entorno, y bueno, veíamos un pedacito de partido, lo que yo podía, junto a él, y después obviamente lo he encontrado, vive incluso aquí en Italia, Hernán, y lo he encontrado 1000 veces en nuestras carreras paralelas, él de futbolista y yo de periodista. Y quiero decir, en esa época la gente me pregunta, ¿cuál es el campeón? Cuando llegué a Italia, ¿sabes cuál era la diferencia más grande, Manuel? La gente me pregunta,
Che sta per comprare il presidente? Cosa sta per comprarci il presidente? Che cosa nos está por comprar el presidente? ¿Cuál será el regalo? ¿Cuál es ¿De dónde arriba? ¿De África? ¿De Latinoamérica? Esta gente tiene una pasión desenfrenada por comprar el producto hecho. De la parte del mundo del que yo vengo, creo que también sucede una cosa muy parecida en México, estamos más aficionados, o sea, nos gusta más hacer el producto, crearlo, crear el campeón. Y yo creo que estamos en la parte de la realidad, de la verdad. Después, ciertamente, países ricos pueden comprar jugadores ya hechos, y la difusión y la gran historia que tiene el calcio italiano merece jugadores importantes. Pero aquella cosa romántica de poder descubrir que un tal jugador podía ser un futuro crack, un futuro campeón, y verlo crecer también no deja de ser una satisfacción muy, muy, muy grande. Sí, claro, en efecto. La verdad ha sido una gran entrevista, la he disfrutado mucho, nos pasamos un poquito de tiempo en esta, que parece más que entrevista una charla, y aquí se volvieron a sincronizar los perritos, tanto en Turín como en Ciudad de México al mismo tiempo, pero la verdad es algo que he disfrutado mucho. Espero que a usted le haya gustado. No sé si desee usted añadir o señalar algo más antes de dar por concluida No, esta Manuel, entrevista. yo lo que quiero es pedir disculpas porque, o sea, cuando usted me solicitó la entrevista, pensé que íbamos a hablar de temas de la Serie A, del fútbol, de las cosas. En realidad hemos hablado de mi vida y no creo yo ser tan interesante No, poder, claro que sí, para poder es una figura. sostener durante todo este tiempo. Yo no sé a quién le puede interesar, salvo a mi hija, que la he mencionado, y le pido la grabación de esta entrevista, así se la puedo hacer escuchar. Mi hija seguramente, mi hijo David, la van a escuchar seguramente con pasión, porque cuento cosas que tienen que ver con nuestra historia, con la historia personal mía, pero le pido en realidad disculpas porque no tengo yo una historia que sea atractiva No, que va, claro que fenomenal. sí, se lo digo yo que he seguido su carrera. Está bien. Yo le agradezco mucho, le agradezco muchísimo, y nada, espero que haya sido exhaustivo en lo que he podido responderle. Desde mi punto de vista, estamos en un periodo donde al periodismo hay que cuidarlo, Manuel. Al periodismo hay que cuidarlo, estamos corriendo mucho riesgo. Estamos viviendo días difíciles. Hay mucha contaminación, mucha facilidad. Hay que quererla, esta profesión, y la gente tendría que quererla mucho, hasta darse cuenta cuál es la importancia de valorar al periodismo verdadero, al periodismo fuerte, sano, de verdad, porque hay mucho, 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 mucho humo Sí. por los aires. Y es peligroso porque vamos perdiendo credibilidad. Justamente el calciomercato, según mi punto de vista, es uno de los cementerios de nuestra profesión, porque se pierde mucha credibilidad por tener una primicia, o porque llegó un rumorcito, o porque todos tenemos algún contacto, sobre todo quienes hace muchos años estamos haciendo este trabajo, conocemos a gente que no está en el primer plano, pero que conoce lo que está sucediendo, y muchas veces nos lo cuentan. Pero hoy se está exagerando en llevar tanta bomba exclusiva, boom, bam. No, el periodismo no es eso, el periodismo es seriedad, confirmación de las fuentes, cosas interesantes, buscar historias, contar lo que sucede, que la gente no puede ver, contárselo.
pero de ahí se pasa a la búsqueda morbosa de detalles de la vida privada, que incluso alimentada por los mismos protagonistas, por hoy a través de las redes sociales. Estamos en un momento difícil para nuestra profesión, Manuel. Tenemos que cuidarla. Yo que estoy ya en el camino de bajada de la profesión, siento este peligro y quiero decirlo aquí, cuidemos la profesión, nosotros los profesionales, pero también la gente, valorando los medios que son serios, valorando los periodistas que dan, tratando de pagar por la información, que hoy se está queriendo tener toda la información gratis, y sabemos que lo que es gratis cuesta mucho, al final, cuesta demasiado. Están muriendo muchos medios porque se está sobre la búsqueda de la cosa fácil. No importa, hoy digo esto, mañana digo lo otro, y el pasado digo lo contrario de las dos cosas, y no importa. No importa. Al periodista tiene que importarle. Y yo digo, gente joven como usted, Manuel, que tiene ganas de hacer cosas y que evidentemente invierte sus sueños, sus ilusiones, tienen que cuidar más que nunca nuestra profesión, siendo rígidos con sí mismo, buscando información verdadera, puntual, desde el respeto del protagonista y del receptor del mensaje, sin protagonismo nuestro, porque hoy, que lo digo en un momento en el que solo he hablado de mi carrera periodística, pero justo me parece que sea el momento preciso para decirlo, nosotros somos solo un trámite, los periodistas somos solo un trámite. Y cuando más entramos en esa óptica, más fieles somos a nuestro trabajo, que es tan noble, tan necesario y tan importante en estos momentos y en la historia. Así es, yo comparto la misma opinión. Me gustaría, el día de hoy era la entrevista mucho más dedicada a su carrera, a su trayectoria, cómo llegó, su actualidad y demás. Si usted no tiene ningún inconveniente, ¿qué tal que el mes que entra podamos volver a platicar, pero ya de temas de fútbol, igual en una breve charla a la distancia, si usted no tiene ningún inconveniente? Si la gente no se aburre, si sus seguidores y su plataforma no le dice que está exagerando, hagámoslo. Con mucho gusto podemos entrar en un análisis de nuestras cosas. Pero eso, tengamos atención a nuestra profesión, cuidémosla, sí, porque está en peligro. Sí, la verdad es que sí, y yo que soy un estudiante en la carrera de Ciencias de la Comunicación en la máxima casa de estudios en México, considero que sí hay que tomar en cuenta las palabras que usted está diciendo sobre de cuidar esta profesión, que creo que sí está viviendo a lo mejor horas bajas en su plano histórico. Y no me queda más que agradecerle su tiempo, su amabilidad, su disposición. Ha sido una charla que ha sido más que una entrevista, una plática, la verdad, muy buena, muy interesante, en la cual me he divertido. Espero que usted la haya disfrutado tanto como yo. Y claro que se la voy a compartir para que su familia, sus seguidores también la puedan disfrutar. Una felicitación a su hija, que el día de hoy cumple años. Y la verdad ha sido un privilegio y un honor poder platicar con uno de los que para mí son referentes en esta profesión, en la cual yo quisiera ser más que de una manera amateur, un modus vivendi y poder vivir de ello. Ojalá se cumplan sus sueños, Manuel. Para mí, solo agradecerle por el tiempo que me ha dedicado, y espero, como digo, no haber sido demasiado tedioso para sus espectadores. Muchas gracias, y cuando quiera aquí encontrará un interlocutor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y amigos de la Frecuencia Titánica, les mandamos un fuerte abrazo y despedimos desde la ciudad de Turín, la capital de Piamonte en Italia, a nuestro invitado del día de hoy, Daniel Martínez, y un servidor, Manuel Rangel, despide los micrófonos. Les mando un fuerte abrazo y por favor sigan a los Titanes del Micro y a Daniel Martínez en sus redes sociales, por favor. Fuerte abrazo, hasta luego.